Hola a todos. Antes de comenzar, quisiera decirles de que el otro día salieron dos cosas. Uno de ellos es un artículo de Gail Bergberg, siempre lúcido y siempre pesimista. Realmente la imagino como una dulce abuelita que recorre el vecindario con su balde lleno de agua, apagando la fiesta de cumpleaños de cualquier persona que intente festejar cumpleaños. Ya saben, Gate Bergberg es un trabajo, a mí me encantan sus trabajos porque son muy buenos resúmenes de ciertos aspectos y entonces ella agarra, ¿no? De todos los datos que hay, ella menciona unos cuantos aspectos, no está pasando esto, pero se olvidan que ta, y los une a un esquema narrativo que tiene muy vinculado a lo que es la gris del límite. Bueno, entonces ella, como siempre, malas noticias, malas noticias, de no salimos de esta y bla, bla, bla. Y Jeremy Grantham, que es uno de los fundadores de GMO, y GMO es un fondo de administración de capitales, un agente financiero que ha dicho el mercado ha entrado en una fase maniática. ¿Eso qué quiere decir? Que está en el pico de la burbuja. Eso no quiere decir que no se pueda ganar mucho dinero todavía, pero está en el pico de la burbuja y se viene, digamos, una fuerte caída. Entonces se están saliendo de lo que es el mercado especulativo. Entonces están avisando de eso, de que es una burbuja económica y de que le va a salir y de que la va a reventar la burbuja económica. No saben cuándo, no saben si en 2 meses, si en un mes, no saben si en hasta 2 años, pero saben de que es meses, o sea, es máximo 24 meses, no es años. Entonces, eso nos dice GMO, Jeremy Graham y Gail Bergberg. Siempre dice ya de que se acabaron nuestros correríos energéticos. Bueno, por si acaso ya les dije de que el error de Gail Bergberg es creer que necesitamos tanto derroche. El mundo está mal, no porque tenga que estar mal. El mundo está mal porque derrocha mucho en idioteces. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos muchísimo amplio margen de maniobra para cambiar las cosas. Después voy a hacer un video sobre Pinker. Me encantó, me está encantando su libro, en lo que no quiere decir de que no hay un error dentro de él. Vamos a hablar de esos aspectos específicos y también vamos a hablar de todos los méritos que tiene este libro de Steven Pinker, que es En defensa de la ilustración. Muy, muy bueno, yo lo recomiendo. Así que ya vamos a hablar de eso. Pero ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es pelear contra cierto sesgo, cierta, ¿cómo se dice? Superstición amarillista. En otras palabras, se ha acusado mucho a los medios de comunicación de ser morbosos, ¿no? De buscar el problema, ¿no? Digamos, aquí tú tienes un montón de cosas, y entonces los medios de comunicación solo tienen espacio para enfocarse en un cierto número de temas, y entonces dentro de esos cierto número de temas se está acusando de amarillismo a los medios, no de un amarillismo en el sentido de este periódico es amarillista, sino de que la generalidad de los medios hay morbo, hay mucho morbo. Y también se está acusando de morbo, digamos, de amarillismo, a lo que es el usuario cotidiano de las redes sociales. En otras palabras, ¿no? ¿Por qué tanto envían malas noticias y bla, 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 ¿no? ¿Por qué no podemos hablar más de paz y amor y ese tipo de cosas? Entonces, esto es falso y es una mala mecánica, es una noción muy mal mecanizada respecto a cómo son las cosas. Porque cómo son las cosas, hablemos un segundito antes de entrar a ver, a visualizar
planteamiento teórico, vamos a dar un ejemplo claro de cuál es la función de tu cerebro. Entonces, a ver, imagínate que estás caminando en un hermoso día como hoy. Hoy fue un hermoso día, día domingo. Eh, estás caminando, es un lindo valle, es verano o es primavera, está todo verde, todo de una lujuriosa efervescencia, si se puede, no, no se puede decir así, pero digamos que está todo verde, están lleno de plantas, está una maravilla. Entonces tú llegas a un hermoso arroyito, ¿no? Entonces ahí hay un arroyo, el agua es agua de montaña, en otras palabras, está deliciosa, literalmente está limpia y está deliciosa, es un agua que puedes tomar, o sea, literalmente es ese tipo de agua. Entonces ahí tú tienes un hermoso arroyito, puedes ver de que hay varios arbustos alrededor y hay varios árboles, y digamos que hay tres árboles que destacan, uno porque tiene unas hojas largas, es un sauce llorón. Otro destaca porque tiene hermosas flores de color amarillo. Otro destaca porque tiene hermosas flores naranja. Y los arbustos lo mismo. Hay varios que destacan, ¿no? Y ahí digamos, hay flores violetas, flores azules y otras rojizas, ¿no? Entonces tienes todo ese hermoso paisaje lleno de otros árboles más que también son de hermoso color verde. Y también hay allí un tigre, pero como estabas tan ocupado en contemplar la hermosura del paisaje, bueno, el tigre te ha saltado y te has muerto, o sea, así de fácil. Si lo último que ves es el tigre, entonces, créeme, es mala noticia, porque la noticia es de que te agarró y estás muerto. Literalmente, porque ¿cuál es el bendito rol de los medios de comunicación? Eh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué son, se podría decir, morbosos de entrada? Y la respuesta es que tú tienes una realidad abordable. En otras palabras, tú tienes un conjunto de fenómenos que te rodean. Y todo ese conjunto de fenómenos es muy grande, es demasiado grande para que tú lo abordes. Entonces, digamos, el círculo tendrían a ser todos los fenómenos y nosotros no lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos, se podría decir, líneas, ¿no? Vemos unas cuantas líneas y estas líneas verdes son cosas positivas. Y es por eso que siempre se te dice en psicología, tienes que cambiar tu modo de pensar porque algo que está ahí y que tú no estás viendo te podría servir. Tiene que ver con esto, tiene que ver con ese mundo de descomunales y prácticamente interminables posibilidades de las cuales solo vemos unas cuantas cosas, porque no podemos ocuparnos de verlo todo. No solamente porque no disponemos de tanto ocio como para ver, sino de que nuestras capacidades mentales están viendo lo importante. Necesitamos literalmente abstraer porque si no hay demasiado dato. Entonces, digamos aquí las líneas naranjas serían cosas que me podrían servir, pero están en una posición secundaria, ¿no? Están en una posición secundaria. Mi cerebro los está descartando, se podría decir, y está diciendo, no ahora, tal vez después. Tal vez no en un cacho después, pero ahora no, ahora esto. Entonces, digamos, entonces, algunas cosas con las que estás en contacto, pero ignoras, digamos, serían las cosas azules, pero que las ves de vez en cuando. Y entonces ya saben cuál es el rol de los medios de comunicación, porque vamos a poner aquí en líneas rojas las amenazas. ¿Qué es un peligro para ti? ¿Qué podría ser un peligro para ti?
¿Ah? Entonces, esas son las líneas rojas. Y entonces, lo que corresponde a los medios de comunicación es hablar de esas cosas, es hablar de aquello que te va a afectar negativamente. ¿Para qué? Para que tú como estructura, a ver, vamos a representar acá a una persona y la vamos a representar como un circulito al centro. Entonces, para la persona que eres tú, que tiene que abordar esa bendita realidad tan compleja en la que tú estás discriminando permanentemente qué me sirve, qué no me sirve, qué me sirve mucho, qué me sirve poco, los medios de comunicación tienen que ayudarte en eso, tienen que ayudarte en eso, hablando y discutiendo sobre los aspectos que podrían perjudicarte. De ahí que surgiera el año pasado, durante la pandemia, durante el estallido de la pandemia, entrar a Facebook era pues todas las benditas recomendaciones, todas las benditas alarmas de todo ¿cómo se dice? De todo el medio. Obviamente allí hay un problema. ¿Por qué? Porque véanlo desde el punto de vista desde el sujeto. Entonces lo que tenemos es de que se está saturando el espacio. Entonces aquí tú tienes al sujeto y a través de los medios de comunicación, lo único que ve este sujeto es líneas rojas, ¿no? Entonces, se satura el medio de comunicación, se satura, digamos, Facebook con recomendaciones sobre COVID y todo es COVID, 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 COVID y los miles de muertos y los miles de muertos, si no es acá, es en otro país, si no es en otro país. Entonces ahí se puede entender. Ahí se puede entender, digamos, que el individuo esté saturado de malas noticias, ¿no? Y haya las protestas. Yo les estoy hablando de lo que es las protestas que hay en Facebook, ¿no? De que, ay, los medios, bla, 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 bla. Entonces, ahí lo que debe hacer el individuo cuando se encuentra en una situación que estoy ilustrando en la parte izquierda del dibujo, es discriminar, reconocer una vez más de que esto nunca es el círculo completo. Si tú tienes el ánimo de compartir otro tipo de información, hazlo. No corresponde nunca quejarse porque no logras nada quejándote y te estás quejando de algo que no corresponde quejarte. En una situación donde tienes un serio problema que te rodea, mencionarlo, discutirlo es importante. No olvidar de que hay otras cosas allá afuera, no olvidar de que, digamos, no debemos dejarnos llevar por el pánico, no debemos dejarnos llevar por el exceso de preocupación y todo lo demás. Por supuesto que es válido, pero los mecanismos de comunicación están ahí para decir alarma. ¿Por qué? Porque funcionan como una extensión de tus sentidos en respuestas primarias. Eh, en otras palabras, primero vemos el tigre. Si ante el tigre hemos adoptado, no sé, siquiera la precaución de agarrar 3 piedras o 2 piedras, y ni bien gastes una, agarras otra, siquiera para espantarlo, ¿no? Siquiera para espantarlo al bendito animal o lo que fuere. En otras palabras, si ya hemos resuelto el bendito asunto de lidiar con el tigre, ahí sí, quéjate de que la gente esté hablando del tigre porque eso es perder el tiempo. Pero no te quejes del mecanismo, sino reconociendo la naturaleza del mecanismo, recuerda si vale la pena prestarle atención, ah, más atención a ese elemento peligroso. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, al coronavirus, ¿no? Distribuido. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena enfocarte más en eso? ¿Vale la pena para ti, personal, bla, bla, bla? Sí y no, digamos, sí y no. Entonces ahí también habría que ver, pero no se puede ilustrar, que es una sola noticia, es un solo aspecto sobredimensionado. En otras palabras,
hay demasiadas referencias de eso mismo, en vez de enriquecer el conjunto de amenazas, ¿no? Entonces eso lo estamos intentando representar, ¿no? De que todas las líneas rojas vienen del mismo lado, lo cual es también un problema, por si acaso. Eh, Ahora que estamos hablando del coronavirus, hablando de comunicación, hablando de ese tipo de cosas, podemos ver, por ejemplo, de que hay una sobrerepresentación monstruosa de ciertos temas, una discriminación o ignorar por completo otros. Entonces, perdón, la comunicación no es fácil, gente. No es fácil este bendito proceso de discriminación. Pero ese es el trabajo del comunicador, por si acaso. Y entonces, digamos, bueno, entonces habría que recordar a los medios, a los periódicos, a los televisiones, ¿no? Habría que recordarles de toda esta imagen. Recuerden todo el bendito círculo de la realidad que enfrentamos. Recordemos las posibilidades de algo que nos pueda ayudar, pero también recordemos a todos los benditos problemas que nos rodean y nos rodean incluso ahora. En otras palabras, ahora está el coronavirus y digamos que el coronavirus es este. Digamos que el coronavirus es el bendito, este aspecto que voy a resaltar, mejor dicho, voy a rodear con líneas naranjas. Entonces, este es el coronavirus, pero no solamente tienes tú este problema. Tú tienes siempre los otros problemas, digamos, no sé, puede ser corrupción en el gobierno, puede ser una falta de visión de Estado en el gobierno, puede ser impuestos demasiado elevados, puede ser algo muy cercano, por si acaso esto ya es a nivel individual, puede ser algo muy cercano, algún problema en tu casa que tienes que resolver, algún problema personal, alguna cosa que tenías que comprar o de alguna cosa que tienes que averiguar y tienes que enviar y o sea, siempre hay pequeñas alertas ahí. Y entonces esas pequeñas alertas las podemos comprender a nivel local, bueno, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Y tú puedes hacer todos los benditos procesos intermedios de discriminación para abordar esta bendita realidad que nos rodea y con una complejidad tan grande y llena de amenazas en medio de los hermosos árboles y los hermosos arbustos y todas esas flores. Entonces, una vez más, no creamos de que los medios son una banda de amarillistas morbosos y de que están ahí para bajarnos el ánimo. No, no, no. Comprendamos el mecanismo, entendamos el mecanismo, reconozcamos el mecanismo y veamos cómo a ese mecanismo lo podemos utilizar de mejor manera. Porque una cosa es los medios de comunicación, periódicos, canales de televisión, etcétera, 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 revistas, y otra cosa es la comunicación contigo, tú con tu comunicación. Eh, Obedece ese mismo tipo ¿cómo se llama? De realidades, oportunidades, amenazas y todas esas cosas que están ahí. Y también corresponde de que tú lo aprendas a administrar bien o siquiera mejor. Entonces, recuerden esto, recuerden la mecánica, que no les dejen, que no vengan con el, ¿cómo se llama? Con el de que los medios son negativos y de que los medios son morbosos y todo lo demás. No, 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 es un proceso complejo, ¿ah? Es algo complicado, algo complicado que tú debes saber abordar y tú debes saber utilizar y aprovechar. Sin olvidar, sin olvidar de que tampoco te debes saturar de la misma amenaza, porque ya no sirve consumir el ciclo de algo que ya se ha repetido.
En otras palabras, te llega datos de que ¿cómo se llama? El coronavirus es un peligro. Perfecto. Listo. Ahora te llega, ay, lo peligroso que es, lo que no, lo muy peligroso, lo re peligroso. Puedes ignorar. Ya tienes este dato y ya estás adoptando una conducta en base a este dato. Entonces, todos los otros datos se vuelven redundantes, no se vuelven una magnificación del problema, no lo hacen el problema más grande, ¿no? Recordemos eso. O siquiera piensen al respecto. Ya saben, como siempre, el video es parte de la historia, no es toda la historia, no es todos los elementos, pero es los suficientes elementos como para que abordemos esto ahora y sea un pedazo suficiente para que tú puedas pensar al respecto. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y ya saben, se vienen un montón de videos porque el tema no se acaba. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy.